impresionante la manera de orar. Cambia totalmente nuestra vida cuando se ora en la divina voluntad, cuando sales de ti y entras en Dios. Ya le hemos dado nuestra vida, ya le hemos dicho, les decíamos anoche a los jóvenes, nuestra vida es un bocho todo chocado, golpeado por todos lados. Ya le buscamos de mil maneras, por acá, por allá, pero todo con mi voluntad humana, tan pobre, tan limitada, tan herida por este camino, esta batalla que estamos librando tan fuerte, con fuerzas espirituales, no es con hombres. Cada quien va a decir, mi esposo, ese es al que estoy luchando. No, es contra nosotros mismos. El único que puede quitarte a todo un Dios vivo de tu vida es tu voluntad. Ya nos dijo el doctor lo fuerte y capaz que es para decirle a Dios, sal de mi vida o quédate para siempre. Es una potencia fuertísima el don de tener una voluntad libre. Pero esta voluntad libre ha chocado, se ha destruido y lo peor, ha destruido muchas almas. ¿Pero qué creen? Estamos a tiempo. Tenemos vida. Estaba viendo un ejemplo que leí. Una mujer que llega a punto de morir en el hospital. Esta no les puedo decir que es real, pero de alguna manera nos lleva a pensar la oportunidad de vida que tenemos. Escucho un eco muy curioso, pero ustedes se escuchan bien. Sí, sí, curioso, ¿no? No sé si sea mi voz, a Ricky no le escuché nada. Nomás ahí se enfrente. Usted sí se escucha bien aquí. Perfecto. Okay. Con eso nos vamos. Esta mujer a punto de morir, llega un ángel y le dice, si mueres ahorita, no irás al cielo. Tienes que cambiar de rumbo tu vida. Y yo creo que Dios nos está diciendo esto a todos los que hemos de alguna manera peregrinado en la búsqueda de Dios. Y les revela sus situaciones, como ya todos hemos vivido, de crítica, de murmuración. No éramos malos, no hacíamos nada malo, pero nada bueno. No hacíamos lo perfecto, y más ahora que estamos conociendo esto. Estaba el orgullo, estaba todo aquello que todos hemos cargado de alguna manera en nuestra vida. Y le dan la oportunidad, decide decir que sí. Y llega a su casa, ¿y qué se encuentra? A su esposo planchando su camisa para ponérsela, preparando su desayuno. Y recuerda que ella tenía años que no le cocinaba, ni le planchaba, ni le atendía. Voltea y ve y dice, ¿pero qué he hecho? Y se sienta a escribir una carta, escribe varias, pero la tentación que todos hemos llevado, no, Él es el que te ha hecho, Él es el que te debe pedir perdón, tú no, y rompía y rompía. Después de varias, se pone a pensar y recuerda lo que le dijo el ángel, solo con obras buenas, muy limitado para nuestro conocimiento, ¿sí? Con acciones verdaderas de amor, volverás a vivir en la verdad. En ese momento ella cambia la forma de pensar, que es lo que debemos cambiar ahorita. Ya es pensar como Jesús pensó, orar como Jesús orará en nosotros de hoy en adelante, y como María también. Pues en ese entonces ella empieza a pedir perdón y empieza a cambiar toda su vida, arregla todo, renueva todo, llega Jesús a su casa a través de ella y todo cambia. Cuando ella está muy feliz, ve al ángel que ronda de nuevo por su jardín y le dice que
Es que apenas estamos bien, mi esposo y yo y toda mi vida familiar. ¿Cómo que me vas a llevar? El ángel, muy conmovido, le contesta: ya no tengo que llevarte a ninguna parte, porque ya estás en el cielo. Cuando se vive la perfección del amor, cuando se cree verdaderamente y se sabe para qué hemos sido creados, ya es el cielo en la tierra. Y entonces Él le dice: recuerda el infierno que has vivido y nunca olvides que el cielo está al alcance de tu voluntad. Recuérdalo siempre. Las pruebas, ya se los dije, no se van a terminar. Nunca. Pero las vas a vivir fusionado en la divina voluntad, fusionado en la pasión de Cristo, y tendrás la herramienta suficiente para cambiar toda aquella manera de ver tú las cosas, no los demás. Y habrá tal gracia, tal ser de Dios en ti, que no debemos temer. No tememos. No tiene precio la vida de Dios en tu vida. No tiene precio. No importa lo que suceda en tu vida a tu regreso. Pero regresa con la firmeza. Pueden sentarse ya como ustedes se sientan. ¿Ok? Y entonces el ángel le dice: concentra de hoy en adelante tu atención en lo único importante, que es Jesús, es decir, la vida de Dios. No reclames por lo que no recibes. Piensa antes en lo que te falta dar. Porque siempre estamos reclamando algo. Qué pobreza de vida para reclamar. Quien tiene a Dios lo tiene todo, de verdad. ¿Qué te falta? Me pregunto yo. Quien tiene el don de la divina voluntad no solo lo tiene morando dentro, sino obrando con todas sus potencias, su sabiduría, su amor, toda esa misericordia. Yo creo que se nos debe hacer pequeña la puerta para salir a obrar con todo el ser de Dios en nosotros, para llevar a Cristo. Ya no estamos para titubear. Ya cambiaré. Yo creo que ahora sí me convencieron. Basta de esto. Ya no te veas. Es Cristo, la vida de Dios en su criatura. Y de aquí, velo todo a través de los ojos de Cristo y vívelo. Dice entonces: ya no seas víctima del sufrimiento, porque tú también has hecho sufrir a Cristo. Ahí es donde debe estar tu dolor más grande. Las heridas que le has causado en toda tu vida, sacando a Dios de tu ser. Cuidado con esto. Y termina esta visión. De nada sirve exigir a los demás si no te exiges a ti mismo. Es muy serio esto. No puedo pedir a los demás nada si no se los has dado, como ejemplo a tu familia, tus amigos y demás. Y como ahora ya no vas a orar entreteniéndote en modo humano, ya ahora lo vamos a ver todo desde Dios, para Dios y en Dios. ¿Sí? Es muy diferente. Y vamos a empezar con las horas de la pasión. Ayer me decían, ¿y por dónde empezamos? La puerta de entrada a la vida de Cristo es la pasión. Ahí están todos los remedios a todo lo que hemos lastimado a Cristo y a la humanidad en nuestra vida. Se recorren todos los velos. Cada pecado es un velo que te ciega y no te deja ver, y ya no ves. A veces que dices, pero ¿por qué no entienden, no escuchan qué pasa?
ya no podemos ver. Estamos tan velados cuando estamos en la oscuridad y no vemos. Pero viene Jesús con toda su vida de amor y me regala el don de los dones y me regala toda su pasión para sanar y acompañar ahora sí libremente a ese Dios que es quien más nos ha amado y dado su vida. Y aquí Luisa, de mucho habla, hay todo un libro que habla de todo lo que Jesús te comparte a través de su pasión. Infinidad. Solo escogí unas poquitas cosas, pero quiero leerles. Sí, esta es la primera. Dice: hija mía, estas horas no las consideraré como cosas vuestras, sino como hechas por mí, por Dios. Son las últimas 24 horas de Jesús sobre la tierra. Me duele tanto desde la primera, cuando Él va y se despide de su mamá, con lágrimas, cuando le pide su bendición y cuando ella se las comparte igual. Ahí es donde debe estar mi dolor por todo lo que ha pagado por nosotros, por haberle venido. Entonces dice: sino que las veré como hechas por mí, os daré mis mismos méritos, como si yo estuviera sufriendo en cada acto mi pasión, y los mismos efectos según las disposiciones de las almas. Esto en la tierra, premio mayor no podría darles. Luego en el cielo, a estas almas me las pondré frente, saeteándolas con saetas de amor y de contentos por cuantas veces han hecho las horas de mi pasión. Y ellas me saetearán a mí. Qué dulce encanto será esto para todos los bienaventurados. Y tú dices: ¿será verdad? ¿Jesús anhelará tanto tu vida? No tenemos idea la grandeza que Dios espera a través de cada criatura. Y nos decía el doctor, Él viene a rescatarse a sí mismo dentro de nosotros. No se completará la gloria de un Dios si tú y yo no le damos ese sí completo. Depende la gloria de Dios de ti y de mí. No puedo dejar a un Dios de esta manera sin que se complete este regalo de ser de Dios en la criatura. Lo hemos cambiado a cambio de nada. Nadie ha sido feliz en el pecado, sí o no. Si a veces murmuras una pequeña cosa y pasas la noche sin dormir, ¿por qué lo dije? ¿Para qué lo hice? No quiero saber lo que se sienta cuando se comete un pecado mortal terrible o se vive en él. Por amor de Dios, me decían también las muchachas, no sé, que si alguien puede vivir la divina voluntad del pecado mortal. No, tienes que ser oro purísimo para poderte fundir con el oro, ya se los dijeron. Pero ¿puede conocer la divina voluntad? Sí. Puede estar conociendo, creciendo en conocimiento y pidiendo a Dios que solucione su vida. Yo sé que ahorita hay muchas situaciones difíciles. Jamás yo sería capaz de decirle a alguien: tú no eres apto para esta vida. Claro que en ese momento no se puede fundir con Dios, pero
pero se le puede ir conociendo. Y dejemos a Dios obrar, poniendo de nuestra parte todo lo que se pueda. Entonces, volvamos aquí con Jesús en este bendito libro que les digo recorre todo velo para ahora vivir para Él y corresponderle a ese amor de mi Dios. Porque muchos hablamos de Dios, sí, pero ¿cuándo vamos a hablar con Dios? Y mucho menos ¿cuándo vamos a vivir a Dios? Es muy fácil hablar de Dios. Y vaya, Marino dice, no te pares frente a nadie si no has verdaderamente hecho un cambio en tu vida. Porque te cobrarán todo lo que hables que no hayas vivido. Me asusta. Les digo, es muy fácil hablarlo, pero hay que hacer vida lo que estamos pidiendo a los demás día a día. No es tan sencilla la vida. Y aquí le dice Luisa, Señor, ¿qué me vas a dar por escribir este libro de la pasión? Somos interesados. Ella muchas cosas de las que habla es por nosotros. Yo decía, ay Luisa, no, es para contestarnos a nosotros, ¿sí? Porque curiosos que somos, hijos. Por cada palabra que has escrito, te daré un beso y un alma. Ganona, ¿verdad? Fíjense nomás. Cada palabra de este libro, creo que tiene 64,000 y tantas palabras. Un alma. Hay una plática, a mí me gusta mucho, que habla sobre cómo debo acompañar a Jesús, compadecerte de Él para hacer vida a este libro de la pasión. No es recordarlo, es vivir junto con Jesús esta pasión, estando ahí con Él en ese momento del huerto, del Calvario, estando haciendo vida juntos, doliéndonos los dolores de Cristo. Ya se los explicaron. Entonces le dice, amor mío, esto a mí y a aquellos que las harán, ¿qué les darás? Y Jesús, si las hacen junto conmigo, no dice las recuerdan, con mi misma voluntad, por cada palabra, o sea, no tú sola, junto con Él y en su divina voluntad, por cada palabra que reciten, les daré también un alma, porque toda la mayor o menor eficacia de estas horas de mi pasión está en el mayor o menor unión que tienen conmigo. Unión, fusión, unidad. Y haciéndolas con mi voluntad, la criatura se esconde en mi querer. Y actuando mi querer, puedo hacer todos los bienes que quiero, aún por medio de una sola palabra, y esto cada vez que la hagas. El otro día se me subió mi apellido y le digo a una persona, ya me cansé. Le digo, es que anuncias este reino día tras día, anuncias la necesidad de vivir y estar en Cristo. Y me sale, le llegaron a una persona de mucha sabiduría, oye, que la divina voluntad, nada, si quieres, yo te digo, estoy vacunado con eso, no quiero saber más. Era un sacerdote. Y que llegan y me dicen, y no sé, como que tantos años no quiero saber lo que diga el doctor, anuncia y anuncia esta grandeza, y como que nos la pensamos, como que rechazamos semejante don, semejantes libros, y como que todavía dormilados. Y volteo y le digo, ya basta. Qué fácil nos vacunamos contra Dios. Ya basta. Si yo me vacune porque Jesús le falló a Judas, mi
nada más y me lavo las manos como Pilato, qué fácil, qué pobreza. Me digo, ya es tiempo, no tengo que depender de un conocimiento por el ejemplo de otra persona, que aquí seguimos a Cristo. Dije, pero que tomo la divina voluntad, la hago mía con toda su sabiduría, su poder, su unidad, y lo llevo y lo fusiono en cada corazón de sacerdote, en todos los obispos, en el mismo Papa, y lo extiendo a todos los gobernantes y renuevo la creación, redención y santificación. Y me dicen, bravo, hasta que una lo cree. Era mi maestra, con ella nací. Y así me dice, bravo Leti, hasta que lo crees, estás recibiendo la vida de Dios para rehacer a toda la humanidad y entrar en esa eternidad de Dios donde están siendo creados. Y lo dice el libro de la Pasión. Voy y los quito del infierno, me paro a los pies y los regreso, los renuevo, los doy y los pongo, los lavo. ¿Qué no dice este libro? Cada palabra, noche empezamos a leerlo y ver todo lo que debes hacer. Tengo que tomar esta sabiduría, haciéndola bien y haciéndola vida, para que ya el mundo verdaderamente se le quiten estos velos y despertemos. Ya no juguemos verdaderamente, sino usemos esta vida. No es para quedártela. Tremendo regalo recibes, pero es para compartir, regresar, corresponder y reparar por todas las almas que estamos atrofiadas, dormidas, qué sé yo, cuando el tiempo está agonizando, el tiempo del alma, el tiempo de regresar a Dios. Cada minuto vale oro, sí o no. ¿Cuántas almas están muriendo ahorita y dando muerte a Jesús por su pecado? Y yo teniendo semejante don de la pasión, vean lo que sigue en este libro. Hija mía, has de saber que con hacer estas horas, el alma toma mis pensamientos y los hace suyos, mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis íntimas fibras las hace suyas, y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio. ¿Ven por qué me da tristeza hasta conmigo cuando estoy dormida en mis laureles? Hace mi mismo oficio y como corredentora dice junto conmigo, ese ego mite en mí. Quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien para todos. Hace poco estaba una hija mía a punto de morir. Resulta de las convulsiones y ya estaba ahí, como en agonía sentía yo. Y en ese momento tú no sabes orar, pero muy dentro Jesús, dentro de mí, me salía esa frase, ese ego mite en mí. Buen rato estaba yo repitiendo y no era yo, era Jesús. Quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien para todos. Y mucho más, dice en otro, les digo, hay mucho, donde dice, cada vez que te recuerdas, te sumerges y vives en mi pasión, te daré todos los méritos de mi pasión. De un Dios que muere completamente, todos los méritos de ese Dios que nos dona para que los multipliques y los renueves. Nos ha faltado decirles esto. La pasión ya es un acto hecho, cumplido, perfecto de Dios. Ya está dado todo. Pero cuando tú te fundes en su voluntad y vas y entras en esa pasión que ya está dada y pagada, hecho, tú renuevas esa pasión y mueves a Dios mismo. Tremendo. Y duplicas. Es donde dice también, harás las obras aún mayores. Duplica los méritos de esa pasión de Cristo y la donas a todas las criaturas. Tremendo. Por eso los santos
ellos dicen, ¡wow! Que mueva Dios, es como aventar una piedra en un lago grandísimo. ¿Y cómo se hacen las ondas? El mar ya está, pero lo mueves a hacer más y a remover aquello, ¿sí? Así movemos todos los méritos de la vida de Jesús para extenderla por todos. Esto es impresionante, que se nos estén revelando estas verdades tremendas de Dios. ¿Lo creen? Impresionante, es mucho más. Les digo, no me traje este libro, pero está en el libro de la Pasión, ahí va saliendo. Yo digo, y en todos los volúmenes está hablando de la Reina de la Pasión, de todo nos va manifestando, abriendo esto para entrar aquí. Creerle a Dios, creerle, hacer que las cosas sucedan por el conocimiento y la fe, es grande, creerle a ese Dios. Y ahora entrando más en todo lo que sucede en la pasión, es ahí donde yo nomás le digo, híjoles, con razón dices que estamos descubriendo lo infinito, la infinitud del mismo Dios, entrando en esos misterios mismos de Dios, en donde vas penetrando las cosas de Dios de tal manera inconcebible a la mente humana, que no teníamos manera de entender lo que Dios quería en realidad para cada criatura y de entender a Dios. Dice que recibes 3 dones al conocer la divina voluntad. El primero es: penetrarás las cosas de Dios con claridad. Yo les aseguro que con estos 2 días van viendo más claro el plan de Dios, ¿sí? Cuando ahora regresen y lean su catecismo, Biblia, el libro del cielo, se hará la luz, entenderán más el regalo de Dios. La segunda, el desapego de todas las cosas. Ayer una compañera de ustedes me decía, oiga, no sé si estoy bien, es que ya nada de acá me motiva, yo ya estoy como que me siento fría, ¿esto es normal? Le digo, sí. Yo antes de conocer todo esto, las fiestas familiares eran mi motivación. Tantas cosas humanas, era gozosa, gracias a Dios. Dios me ha dado el regalo de vivir alegre, feliz. Y eso era mi alegría, aparte de mi misa diaria y todo, pero tenía un apego, todavía lo tengo, de va desapegando de las cosas, de las personas, para tener solo esas 2 finalidades de las que nos hablaba, la gloria de mi Dios. Y el tercero, fastidio de todo lo terreno. Ahora esas fiestas, cuando se casan mis sobrinos o algo, y tengo que ir, de verdad tendré que ir, pero ¿y dónde estaba mi alegría en eso? Pasar todo un día en la nada, qué desperdicio. No le veo el gozo a las fiestas que eran mi vida, no las veo. Ustedes todavía están jóvenes, ya Dios dirá a su debido tiempo, porque descubres la grandeza de lo que es Dios. Descubre la grandeza de lo que es vivir a Dios. Dice, en Dios tendrás vida inagotable, creación continua y renovación perpetua. Wow, ven el doctor y les explique. Vida inagotable. Dios nos creó inmortales, conciencia divina infusa, nos creó preciosos, pero nos caímos como el burrito y estamos heridos. Creación continua. El Señor en sus actos está creando vida divina, está renovando a las almas, está en un eterno presente en su creación, redención, santificación, y tú entras en esa eternidad de Dios y renovación perpetua.
El que no renazca de nuevo no es digno de mí. Está renovando a Cristo en nosotros en cada instante de tu vida y en todos los demás. Esto es lo más maravilloso. Llevar la renovación a cada alma para que en la medida, no los vas a renovar tú, en la medida que más gires por ellos, más luz se extienda, más empiece a ver la gracia y todos volvamos a ese orden que Dios quería para todos. No es que ya me saqué la lotería y me la quedo y me la gasto. No. Esta mano le duele lo que le duele a la otra, ¿sí o no? No entrarás al cielo si no entramos todos juntos y unidos como parte del cuerpo místico de Cristo. Tu territorio místico son todas las personas que pasan por tu vida, lo dice María, pero en la divina voluntad son todos los hijos de Dios, y es mucho más. Él dice ahí, les digo en modo humano, pero comparando, donde está un santo, está Dios. Por lo tanto, por donde pasa, sana, libera, bendice, renueva, rehace. Tu tarea es ser Dios, ser Cristo, para que Él vaya haciendo todo aquello a donde quiera que esté Jesús en ti. Y ya, llevándolo a los lugares interminables. En cambio, en la oscuridad, compartes la oscuridad y los demonios que traes dentro. A mí me encanta, creo que es Éxodo 20, donde ahí digo, pero qué capacidad de los hombres de no entender a Dios. Dice ahí que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación de todos los males que tú haces. Entonces, cuando me toca con jóvenes o algo, le digo, es que es mi vida, le digo, perdóname, es la vida de Jesús, la vida de Dios que pone dentro de ti. Lo que pisas es de Dios, lo que vives y respiras es de Dios, el cielo que te cubre es de Dios, todo es de Dios y tú se lo donas al demonio. Digo, y si no te duele tu vida, porque muchos dicen, no me importa, me quiero quitar la vida, no quiero más, que te duela lo que estás heredando a tu tercera y cuarta generación. Cada acto de mal que haces lo vas a pagar junto con ellos en el sufrimiento y en el dolor hasta que seamos purificados. Como tengo que cuidar mi boca, mi pensamiento, mi ser para heredar a un Dios vivo. Y fíjense, no sé si lo han checado, vean cómo hace las cuentas Dios. Castiga hasta la tercera y cuarta y bendice hasta cuál, hasta la mía. Entonces yo me pregunto, vean las cuentas de Dios, lo malo, tercera y cuarta, lo bueno, hasta la mía. Y yo me pregunto, madre, ¿todo bien? ¿Quién está bendiciendo y viviendo vida de Dios? Si la bendición se extiende hasta la 1000ª generación, me dijo una sacristana, oiga, yo nunca he bendecido. Esos somos los sacristanes, que serán los que están en los antros. Me angustia, entonces, ¿qué vida estoy llevando? ¿Nomás de aparato en las iglesias? Nada más para que me vean que soy el lector, soy el ministro, soy el campanero, soy. ¿O quiero vivir la vida de Dios verdaderamente? Es que es muy bonito, mira, ay, te van a dar esto y esto, sí. ¿Y dónde está lo que estoy correspondiendo y dando? ¿Quién está bendiciendo en realidad? Ay, no, es que soy de mocha. Bendice mientras tengas tiempo y bendícelos con la vida de Jesús en ti y no saben los regalos tan grandes que darás a las almas cuando se bendice con el poder y la autoridad de Cristo. Lo tienes todo para renovar a toda la humanidad y regresarle y repararle a Dios todo lo que le debemos todas las criaturas. Tremendo esto, tremendo entender esto. Dice, ¿cuántos afanes por estudiar este mundo? Yo veo las señoras 5, 6, 7 de la mañana con sus carreras, con sus carros, con sus bebés, aventándolos a donde quieran para ir a ganar un peso o ir a estudiar. Porque tengo que ganar dinero y tengo que tener el mejor coche, la mejor
¿Cuántas horas al día le das a Dios? De aquí para atrás, yo sé que de aquí para adelante, muchas, para leer el libro del cielo. Es que estoy muy ocupada. No hay excusa. Escuchen a Elena Corona y lo van a ver. No hay excusa. En mi loquera de vida, para poder leer libros de cielo, me levantaba a las 3 de la mañana porque es el único rato que yo estaba sola y que no me interrumpía. Yo sabía que este era grande y tenía que acabarlos. De 3 a 5 a 4 de la mañana estaba leyendo. Y ante el Santísimo, cuando era grandioso entender estos libros de cielo, el Señor te los revela. Así que ¿cuántas horas al día le damos a Dios y a la eternidad? Reflexionemos. O solo la hora del domingo. ¿Saben qué digo yo de la misa del domingo? Misa de cumplimiento. Cumplo el domingo y miento toda la semana. ¿Sí? Lo haces por no condenarte, pero por ir a conocer, amar, servir, reparar y adorar a Dios verdaderamente, nada más. Si lo adorábamos antes era para sacarle algo. Hicimos muchos sitios de Jericó de 7 días, día y noche, Santísimo, para que salvara mi pueblo, para que nos diera, porque el fin del mundo, porque el fin de los cielos, pura humanidad. Cuidado con esto, tengamos cuidado con esta humanidad donde nos vivimos buscando a nosotros mismos y olvidándonos de Dios. Acuérdense, la fe es la que provoca que las cosas sucedan. La fe vivifica, fortalece, eleva el espíritu. Quien vive de fe emprende un vuelo al cielo, hacia su plano. Emprende tu vuelo y no es para jugar. Ese vuelo es para entrar a vivir y ya a servir a la oración en la divina voluntad. Primero que todo, en la divina voluntad ya no pedimos nada. Una sola cosa pedimos: el reino de Dios en la tierra. Yo ya no le digo a Jesús, dice mi papá, ay, no que tan amiga que de los padres y que de Dios y que tanto que le das a Dios, ni te sana tu muchacha. Como dijeron los primeros que se ponen divertidos es tu familia. Digo, yo ya no le pido eso. Él sabe lo que necesito para vivir en él. Sabe lo que hace. No me entretengo a decirle a Dios quién soy yo para decirle a Dios lo que debe hacer. Yo solo tengo que conocerlo para vivir esta santidad que tanto anhela para todos nosotros. Entonces, vamos a ver ahora cómo se ora en la divina voluntad. Dice Luisa: estaba uniéndome con nuestro Señor, haciendo uno solo su pensamiento, su latido, su respiro y todos sus movimientos con los míos. Y ponía la intención de ir a todas las criaturas para dar a todas todo esto. Y como estaba unida a Jesús en el huerto de los olivos, daba también a todos y a cada uno, aún a las almas purgantes. No se les olvide las almas purgantes. Yo las tenía en el olvido. Hasta ahorita tengo papás, tengo hijos, tengo esposo, tengo hermanos completos hasta ahorita. Regalo de Dios. Entonces se me olvidaban, pero cuando me dijeron, ellas dependen de ti, no saldrán de ahí si tú no oras por ellas. Y yo con esta potencia divina, ¿saben qué hago ahora? Las traigo a todas las eucaristías conmigo y les doy los méritos y los frutos de la única Eucaristía extendida hasta ahorita, con todas las bendiciones divinas de Jesús y María. Les regalo toda la sangre de Jesús para lavar sus pecados y los entrego en los brazos del Señor. Eso hago en cada misa. Así que, me quedo feliz y yo sé que ellas reciben hasta lo incontenible para ellas, ¿sí? Así que no se les olviden ellas. Les doy a las almas purgantes todas sus gotas de sangre, sus oraciones de Jesús, sus penas y todo el bien que Él hizo, todo, a fin de que todos los respiros, los movimientos, los latidos de las criaturas quedasen reparados, purificados, divinizados
y la fuente de todo bien, la cual son sus penas, fueron remedio para todos. Les doy la fuente de todos los bienes, los méritos de toda la pasión de Jesús. Se les dona todo esto. ¿Se podrá hacer? ¿O es demasiado? Él me lo está donando. Aquí están los talentos, aquí está el denario, pero esto es más que denario. Tengo que multiplicarlo y donárselos a todos con todo lo que contiene. Y luego le dice: Jesús, te quiero en la mente, quiero a Jesús en los labios, a Jesús en mi corazón. Quisiera mirar solo a Jesús, escuchar solo a Jesús, estrecharme solo con Jesús. Quiero hacer todo junto con Jesús, amar con Jesús, sufrir con Jesús, llorar con Jesús, escribir con Jesús. Así le dice Luisa. Quiero hacerlo todo en él. Ya no, ¿de qué sirven mis méritos tan pobres y tan humanos? No he alcanzado nada. Era muy pobre mi pobreza. Ahora que me regalan a un Dios, y luego le dice: mira, mía, tú sabes que no tengo nada y que todo lo que hago lo tomo de ti y luego lo dejo en ti, de nuevo para hacer que mis cosas, estando en ti, tengan continua actitud y vida en ti. Y yo permanezco siempre en nada, por eso tomo tu amor y lo hago mío y te digo: te amo con amor eterno. Háganlo ahorita, díganselo a Jesús aquí presente. Te amo con amor eterno, inmenso, con un amor que no tiene límites ni fin y que es igual al tuyo. Eso es lo que Él espera de nosotros: ser amado con su mismo amor, ser correspondido con su mismo amor. Me dijo una señora a un sacerdote después de conocer esto: oye, mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Es que se te ha ido la cabeza? Y me dice: no, mija, se me había ido, pero me ha devuelto, y me ha devuelto la de Jesús. Ahora tengo la de Él. Ahora tengo todo para amarle, corresponderle y darle por mí y por todos en su divina voluntad. Y ya que haces tu giro, luego vas a Jesús, al Padre, y le dices: Padre, que venga tu reino. Todo giro, todo lo que ores, sea ir al Padre al final y pedirle que venga su reino. Que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es todo lo que le pedimos ya. Ya no tienes que entretenerte a pedirle nada. Esa señora que me decía que estaba muy fría, dice: oiga, perdimos 2 negocios. Estuve a punto de perder mi casa y le dije: mi casa no la toques. Le dijo a Dios: mi casa no la toques. Cuidado. Dijo: fue una lucha tan terrible hasta el día que le dije: está bien, nada era mío. Si duermo debajo de un puente está muy bien. Al siguiente día se arregló la situación de su casa y es de ella. Hasta que le entrego todo a Dios lo que me había robado, le devuelvo, Dios ya puede venir a hacer lo que Él planea perfecto, cuando no te un apego de todo aquello que estamos viviendo. Cuando de verdad le entregas. Dice aquí el catecismo sobre la oración. Así que no le digas, no le des ideas a Dios: a mi hijo no lo toques, a mi vida, a mi enfermedad, nada. Déjaselo todo a Él. ¿Es de Él o no? No es digno de llevarse tu hijo el mejor día que le toque. Le preguntaron a Ricky: ¿y a poco tú ya quieres morir? A ver, Ricky, ven. Que no te dessueñes. ¿Quién te decía? ¿Mi papá o quién? ¿No te ves morir? ¿Qué te digo? ¿Qué respondió nada más? Sí, bebé, Pues no me estamos en acuerdo.
No se acuerda. Ya no se acuerdan. Ay, muchachillo. Ay, muchachillo. Bueno. Todo Dios es nuestro. Dice 1698. Todo lo que es suyo, o sea, de Cristo, es el catecismo, es vuestro. Su espíritu, su corazón, su alma y todas sus facultades. Y debes todas sus facultades. Y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti, como de cosas que son de Él. San Juan Eudes. El 1698, 1698. Todo lo que es suyo de Cristo es vuestro. ¿Se lo llevan? Su espíritu, su corazón, su alma y todas sus facultades. ¿No es lo que les ha dicho toda la mañana el doctor y Ricky y todos? Se ha hecho el círculo, Biblia, Catecismo y Libro de Cielo. Ya es tiempo de creerlo. Todo es vuestro. Pero luego dice, y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. No son para guardarlas. Los talentos de Dios no son así. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti como de cosas que son de Él. Catecismo. Hoy regresas con su corazón, con su sabiduría, con todas sus propiedades y facultades, para ir a cocinarle a su esposo, a plancharle a su esposo, a servir a Jesús en su esposo, cuando logre ver, y en su esposa, cuando logremos ver a Cristo en todos, herido, lastimado. Yo no dije triunfante, estará de mil maneras. Entonces estaremos viviendo el cielo en la tierra, comprendiendo a todos, abrazando a todos y amando a todos, desde la divina voluntad, en y con la divina voluntad. Luego dice el 265, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad. Y vean lo que sigue. Aquí, abajo, en la oscuridad de la fe, por si nos quedaba duda, porque luego decimos, aleticianos, eso en el cielo, no, aquí, ahora. Somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad. Aquí, abajo, en la oscuridad de la fe. ¿No es lo mismo que el libro de cielo? Y el que sigue, el 1003. Los creyentes participan ya realmente en la vida celestial del Cristo resucitado. Nomás sonreímos de gozo, ¿verdad? Sino, wow, todo esto. Y el 2807, desde la primera petición en el Padre Nuestro, estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad. Cuando no se reza lero, lero, candelero. Cuando se ora a Dios, para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. ¿Nos quiere de qué manera? Santos e inmaculados.
cualquier cosa. Y yo creo que es tiempo de hacerlo mía. Pues ahora nos dice Jesús: hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Ya no como tú. ¿Cuántas horas de Santísimo que venía a decirle a Jesús cómo debe de ser las cosas? Que no venía a fusionarme con Él para adorarlo con su misma voluntad a mí. Pero nunca es tarde. Empezamos desde hoy. Es decir, reza como rezo yo. ¿Cómo reza? Es decir, ponte toda en mi voluntad. Fúndete, como le decía Luisa. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amo. Continúa, divina voluntad, a pensar en mi mente, a circular en mi sangre, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a sufrir en mis sufrimientos, a orar en mí, y después ofrécete a ti mismo esta oración como vuestra, para satisfacerte por mis oraciones y por todos en tu divina voluntad. Vente, ponte todo en mí, como ya ella le dijo. Dice, ponte toda en mi voluntad, y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. En la voluntad de Dios está encerrado todo y todos. Cuando me fusiono en su divina voluntad, ahí encuentro a todos, y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fueran una sola criatura. Así. Como que se entiende más, ¿verdad? ¿O prefieren que solo la lea ella? Sí, mejor limitada. Y mientras les voy a ir leyendo un giro. Ya les dijo el doctor qué es girar, ¿sí? Pasear, entrar en la eternidad de Dios. Esa es la manera de orar. Ir, acompañar, hacer tuyo todo el amor que Dios ha puesto en todo. Ya se los dijo claro en la ropa que te vistes, en lo que estás sentado, en el aire que respiras. Ya no tienes tiempo para estar triste. Ya no. Ya vives amando. Ves una flor y te quedas extasiado. El jardinero son las flores. No tienen todo el amor de Dios puesto en esa flor. Miren, va uno al campo. Yo antes no era mucho de campo, para que les digo. Yo también me fui aquí por 10 años en mi niñez, me fui a los 12 años. Y a mí me gustaba mucho aquí. Entonces cuando me llevan a México, pues se me hacía mucha tierra, mucho polvo, mucho... Y vaya tierra, sobre todo el día me peleé con el polvo en la barrida y trapeada, y me dice, si polvo eres, me dice mi marido. Pues sí. Entonces me llevaban al rancho, pues no me gustaba. Había mucho polvo, no había jardín, no había pasto, no había flores. ¿Sí? Pero ahora ir al campo y ver cada hierbita que va creciendo tan bonita, cada flor silvestre tocada por el amor y creada por las manos del mismo Dios, gritándose hasta en los últimos rincones, lo hice por amor a ti, porque quiero amarme dentro de ti. Tienes que vivir en un éxtasis de amor, ya no quedarte ahí. Vamos, iniciar. Mientras estaba rezando, mi amable Jesús se puso junto, y yo oía que también él rezaba, y yo me puse a oírlo, y entonces me dijo, hija mía, reza, pero reza como rezo yo, es decir, vuélcate toda en mi voluntad, sumérgete ya en ella,
quédate ahí para siempre. Y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Me imagino entrar en esa eternidad de amor de Dios y ver todo lo que ha creado. Y luego voy y me acompaño en el amor en cada criatura. Y me hago mío todo el amor que ha puesto en todos ellos y en todas las cosas y en todo lo creado. Lo hago mío y las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es el dueño de todo y de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos. ¿Quiénes hicieron actos buenos? Los santos, todas las personas buenas. Los pondrás allá a los pies de Jesús para darle el honor que un Dios merece. Fueron muy buenos sus actos, pero no le dieron la correspondencia a la altura de un Dios. Entonces tú los pones y los entregas y los rehaces. ¿Me creen? Los actos para darle, los actos buenos para darle honor. Y los malos para repararlos con la santidad, con la potencia, con la inmensidad de la divina voluntad a la que nada se escapa. Hay que repararle a Dios. Jesús ya pagó, lo hemos dicho mucho, vivió mi vida, la pagó completa y la pagó al Padre. Pero ahora nosotros tenemos que completar en nosotros lo mismo, ir a pagarle a Dios por todos, reparar por todos, amarle por todos, para que Él sea correspondido por todos. ¿Okay? Entonces son como dos partes importantes. No puedes rezar como reza Jesús si no estás en el mismo lugar donde Él reza, por así decirlo. ¿Dónde reza Él? En la voluntad de Dios, es decir, en el ámbito eterno. Es allí donde el alma de Jesús se vuelca y allí permanece. Si yo quiero orar como Él ora, no es nada más repetir sus palabras. Tengo que poner todo mi ser, volcarme a mí mismo, allí donde Él vive. ¿Y dónde vive Jesús? En la divina voluntad. Allí te vuelcas. ¿Entienden el término volcarse? Es como que agarras todo y te pones allí. Entonces te vuelcas allí, te sumerges allí. ¿Y para qué? ¿Qué se encuentra allí? ¿Qué está dentro de la divina voluntad? Encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Es decir, todo. Lo que existe es o el ser divino o todo lo que Él ha creado. Entonces allí está todo. ¿Y para qué? Nada más para verlo. Quiero que noten algo. La más alta oración de antes de los santos se llamaba contemplación. Era ver espiritualmente lo que Dios ha hecho. Es muy bueno. Pero eso es lo que le está diciendo Jesús al misa. Entra en el misterio y quédate viendo. ¿Eso le dijo? ¿Qué le dice? Haciendo tuyas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? A ver, mándenme sus bolsas por favor para hacer todo mío. No. ¿Qué cosas? Los actos. O sea, todo se resume en actos. Haz tuyos los actos de todas las criaturas. ¿Y para qué los quiero yo? ¿A mí de qué me sirven? De nada. Los hago míos
para dárselas a Dios. Y entonces, pone los actos buenos, pero ¿qué significa reparar? Porque los actos malos dice que hay que repararlos. ¿Qué es eso? Si Hacer actos buenos, mis actos buenos para reparar los que ella ha hecho. es que encuentras esas, al menos aquí Jesús habla solo de esos dos tipos de actos: los actos buenos y los actos malos. Ok. Quiero enfocarme en los malos. Pero ahora, ¿qué es reparar? Si tengo una mesa y la mesa no tiene una pata, ¿qué ocupa hacer para repararla? Ponerle lo que le falta, ¿no? Bueno, pues encuentras los actos de las criaturas. ¿Están completos los actos de las criaturas? Ahí están todos, pero ¿cómo están? Mal hechos. Si la mesa es de madera y le falta una pata, ¿de qué le tengo que poner la pata? Bueno, pues aquí Jesús nos da los materiales, por así decirlo, que se ocupan para reparar esos actos. ¿Cuáles son? Actos buenos. Para repararlos con la santidad, la potencia y la inmensidad ¿de quién? No la santidad, potencia e inmensidad de San Fulano o de mi abuelita que era muy buena. No. ¿De quién? Es decir, de Dios mismo. La santidad que Dios espera de cada acto, ¿qué santidad es? La de Él. Entonces, en los actos que yo encuentre, si no encuentro que están a la altura de la santidad divina, hay que repararlos. Entonces, agarras de la santidad de Jesús, la santidad de la divina voluntad, es para ti, la agarras y le pones al acto lo que le falta. La potencia, actos tan débiles, tan bajos, tan pobres, pues agarras la potencia del Señor. Inmensidad. Los actos humanos, ¿cómo son? Limitados, temporales, pequeños. El obrar divino, ¿cómo es? Inmenso, eterno, omnipotente. Pues así debía ser cada acto humano, porque debía estar fundido en los actos de Dios. Es más, no debían haber existido los actos solamente humanos, porque cada acto humano debía haber sucedido fundido con Jesús. Por tanto, no debía ser solo humano, debía ser como humano y divino, las dos cualidades. ¿Se entiende entonces? Aunque sea un poquito, ¿qué es reparar? Te encuentras algo que no está bien hecho, que no está completo, que está deteriorado, y para arreglarlo ocupas material, ¿no? Y además ocupas cómo debe quedar. El modelo es Jesús. Cualquier acto que yo me encuentre en la historia que no sea un acto de Jesús, ahí tengo que hacer un trabajo. No hay trabajo, ¿verdad? La materia para hacer la reparación, el arreglo, ¿cuál es? Aquí nos da 3 atributos: santidad, potencia e inmensidad. Pero son todos los atributos de Dios: su dulzura, su pureza, incluso su felicidad, su perfección, su amor. Todas las cualidades de Dios
debían estar en cada acto de criatura. Como no están, yo tengo que completarlo. Adri, cuando tú quieres. Camina. Pues hace rato quería que hablar y yo no tenía nada que decir. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. ¿Quién dijo eso? ¿Qué fue su vida? Hacer eso, permanecer en la divina voluntad, encontrando todos los actos de las criaturas, haciendo los suyos, poniéndoles lo de Él y así dárselos al Padre. Un sacerdote dudaba de la encarnación de Jesús. Tenía alguna duda, no recuerdo cuál en particular, pero algo referente a la encarnación de Jesús. Y Dios le da una visión donde ve una jovencita, la Virgen, y ve un rayo de luz que entra y llega directo a su vientre, y sucede así como un deslumbramiento, y entonces ve una luz que sale del vientre de ella y se extiende así como pasando por la historia hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta que llega al pecado original. Es una forma como Dios le permitió ver lo que Jesús hacía, cómo en su divinidad se extendía para absorber en sí todos los actos de las criaturas. Pero eso que hizo Jesús desde su encarnación, se la pasó haciéndolo a cada instante. Tomar cada latido, cada respiro, porque en cada latido tuyo, Dios Padre esperaba la vida de Jesús. Como se la hemos negado, entonces Jesús tiene que hacer el trabajo que yo no hice. ¿Sí? Eso hizo por 30 años. Esa fue su vida oculta. Y también la pública, pues, toda. Pero en los 30 en que al parecer no hizo otra cosa, hizo eso. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. No solo su oración, fue su vida. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer. ¿Qué es el divino querer? Es el acto de la divina voluntad. Miren, un pequeño ejemplo que ayuda a entender la diferencia entre esas dos cosas. Dice Jesús, la divina voluntad es el corazón, el divino querer es el latido de Dios. ¿Entienden la diferencia que hay entre el corazón y el latido? El corazón es como el sujeto, pero el latido es el acto, lo que hace. ¿Puede haber el latido si falta el corazón? Pues de igual modo la divina voluntad y el divino querer son inseparables, pero el divino querer es el acto, y ese acto divino encierra toda la historia, toda la eternidad, todo el ser de Dios y todas las criaturas. Por tanto, la humanidad de Jesús ocupaba ese acto divino, entrar allí como cosa suya para hacer su trabajo. Ocupaba ese querer divino para dar completa satisfacción al Padre. Completa, ¿qué significa? Que no se le pasara a uno y que por cada uno y por cada latido Dios Padre recibiera todo y redimir a las generaciones humanas. Si no fuera así, Jesús hubiera redimido solo quizá a los que estaban en ese tiempo. Gracias a su querer divino, a ese acto de su voluntad divina eterna, Él puede redimir aún a los que temporalmente no existían todavía. Porque solo en este divino querer yo encontraba todas las generaciones allá adentro, allí existen. Todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y todos sus actos.
¿Dónde encuentra todo eso? En el divino querer. Todos sus actos, pensamientos, palabras, etcétera, como en acto. ¿Qué significa como en acto? Sucediendo, no como pintados o como escritos, sino sucediendo. Y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno en particular, yo, Jesús, me presentaba ante la majestad suprema y los reparaba. ¿Por cada qué hacía eso? Por cada pensamiento en particular. ¿Tienen idea de qué es eso? Si tan solo yo tuviera que hacer algo por cada uno de los pensamientos que he tenido, Jesús debía hacerlo por cada pensamiento en particular de criatura. ¿Ven ese trabajo? Y los reparaba. Y en esta misma voluntad, o sea, Jesús entra, toma el pensamiento, me enfoco ahora en un pensamiento de una criatura, el tuyo, toma tu pensamiento, se lo adueña, como si fuera de él, lo completa con lo que le falta. Ese pensamiento puede estar chueco, puede estar deforme, puede lo que sea, es humano simplemente. Entonces él pone su cualidad divina, su omnipotencia, su santidad, su belleza. Y ahora que lo ha regado, lo da al Padre, dándole a Dios lo que esperaba de ese acto. Y ahora que le pagó a Dios lo que el Padre esperaba y se le debía por ese acto, ¿qué hace? Obtiene lo que la criatura no merece. Y entonces desciende en cada mente de criatura, dándole, llevándole el bien que había impetrado para su inteligencia. ¿Se entiende ese trabajo? Entro en el querer divino, encuentro allí todo, lo hago mío, porque si no es mío, ¿cómo le meto mano? ¿Verdad? Lo hago mío, lo arreglo con lo que le falta para que sea un acto de Jesús. Le pago al Padre, como ya le pagué, entonces el Padre me da y le llevo a esa criatura en particular, a su inteligencia, el bien que necesita. ¿Se entiende más o menos cómo es ese trabajo? En mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos, en mis manos sus obras, en mi corazón los afectos, los deseos, en mis pies los pasos, y haciéndolos como míos, en este divino querer, mi humanidad satisfacía al Padre, y yo ponía a salvo a las pobres criaturas, y el Padre divino quedaba satisfecho. ¿Ven la inmensa actividad que tiene que hacer Jesús? Es como una máquina, tiene que atraer todo hacia Él, todo el tiempo. San Pablo lo llama recapitular todas las cosas en Cristo. ¿Recuerdan eso? Esa frase está en Efesios, en el primer capítulo. Ese es el plan, recapitular todo, o sea, que todo sea suyo. Entonces lo completa, va al Padre, paga perfectamente por lo que debemos nosotros, obtiene para nosotros lo que no merecemos y luego va y nos lo lleva. ¿Se entiende? ¿Se ven el movimiento? Entras, absorbes, tomas, reparas, llevas, obtienes bienes, se los llevas otra vez y así todo el tiempo.
de las criaturas aquí, de aquí a Dios, de Dios aquí y de aquí a las criaturas. No podía rechazarme siendo el santo querer él mismo. Es el acto de Dios Padre también. ¿Se habría rechazado él mismo? Ciertamente que no. Mucho más que en estos actos. ¿En cuáles actos? Los nuestros, pero rehechos por Jesús, reparados, divinizados. Encontraba santidad perfecta, belleza inalcanzable y raptora. ¿Raptora para quién? Para Dios Padre incluso. La belleza divina de su Hijo. Amor sumo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Eso es lo que Dios Padre debía recibir de cada acto nuestro. Para que así fuera, ¿quién tenía que haberlos hecho? Jesús, pero se ocupaba que yo lo hubiera dejado. En cambio, cambié la voluntad divina por la humana. ¿Y cómo podía darle a Dios eso? Yo no podía pagar eso. Y Jesús debía hacerlo a costa de morir a cada instante. Esta fue toda la vida de mi humanidad. No dice, esto fue lo que yo rezaba. Su oración era su vida. Esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra. Desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro. Para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. O sea que todo ese trabajo se sigue haciendo allí. Y hemos leído hace rato que Jesús quiere quien tome parte ¿en qué? En lo que Él hace y sufre, porque eso es compañía. Si no sabíamos que hacía todo eso, ¿cómo íbamos a darle compañía verdadera? ¿Cómo? Y esta parte que sigue es importante. Ahora es Jesús hablando. ¿Por qué no puedes hacerlo también tú? ¿Alguien quiere contestarle a Jesús por qué no puede hacerlo? ¿Saben cuál es la respuesta de por qué no se puede hacer? Son dos. Una, porque no lo conozco, o la otra, porque no quiero. No más esas dos. Los del pasado solo porque no lo conocían, porque si Dios se los hubiera mostrado seguramente habría habido muchos que lo hubieran querido. Pero ahora que nos lo muestra, si no lo hago es porque no quiero. Para quien me ama todo es posible, pero entendiendo amor como la adoración absoluta y la recepción completa, recibir su voluntad con todos sus bienes. Unida conmigo, tú solita no puedes. Ningún ser humano puede hacer eso por sí mismo. Se ocupa Jesús. Unida conmigo, en mi voluntad. Toma y lleva ante la majestad divina en tus pensamientos los pensamientos de todos. De modo que en el acto en que estás pensando, aunque no sea exactamente un pensamiento religioso, por el solo acto de pensar haciéndolo en la divina voluntad, está sucediendo eso. No es eso como que wow. O sea, no ocupo hacer ni siquiera todo un giro y eso sucede por mi intención real y honesta de permanecer en la divina voluntad. Ya no es una tarea que cumplir, algo que me voy a sentar. Esa manera ya no es una tarea que cumplir. Es que ahorita me toca mi hora de oración. Claro que nos sentamos y si acompañamos a Jesús en el libro,
pero ya es una vida que vivir. Es la vida que Jesús completó y cumplió, y ahora nosotros lo hacemos. Ya salimos de esas. Antes teníamos la oración egocéntrica, así, amarse y promoverse a sí mismo. Esa era la oración egocéntrica. Señor, que me ayudes, que no puedo, egocéntrica. Pero ahora entramos en la oración teocéntrica, la oración de Dios mismo. Ama a los demás por amor a Jesucristo. Una vida que vivir. Es muy diferente a aquella oración que ahora te vistes y te revistes de las lágrimas de Jesús, del manto de María, te subes, nos decía Celina, recuerdo cuando iniciamos, que subes las escaleras, Señor, en tu divina voluntad, subo toda mi alma al cielo, mi vida al cielo y la de todas las criaturas. Manejas, Señor, ven a manejar en mí para conducir a todos los corazones a tu encuentro con el fiel divino. O sea, todo lo vas, dice, hasta si enciendes la luz, Señor, enciendo la luz en cada corazón, con la luz de tu divina voluntad. Mande. Se vuelve oración, toda tu vida, cada latido, te acuestas a dormir y tú dices, fundir en tu divina voluntad, quiero que cada latido de mi corazón esté fusionado al tuyo y te esté adorando por mí y por todos. O sea, esto es que cada movimiento, que cada gota de lluvia, en todo pongo mi te amo, mi te adoro, te bendigo. En el mar, en los peces, es amar a Dios por mí y por todos en su divina voluntad. E ir a terminar ese acto, ese giro, pidiéndole que venga a su reino. Les voy a leer un pedacito ahorita que termine Riquetti. De la primera hora de la pasión, ¿cómo lo hace Jesús en Luisa? Eso es la vida de Jesús a cada instante. Pero si vemos la vida de Jesús, también dedicaba momentos explícitamente solo a orar. O sea, la vida se debe volver oración, pero para mantener esa actitud es necesario a veces los momentos de soledad, donde no haces otra cosa más que eso. Estar. Entonces, para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia, amor. ¿Qué ocupa la humanidad? Luz, gracia y amor. ¿Luz para qué? Todas veces le quieres explicar algo a alguien para que cambie, para que mejore, simplemente la persona no ve, no entiende. Pues haciendo esto le obtienes luz. Imagínense que aquí no hay luz y no se ve nada, y yo me esfuerzo en explicarles cómo es el lugar, de nada serviría. No sería diferente nada más prender la luz y que vean todo. Pues haciendo así, viviendo así, obtienes luz para las almas, obtienes gracia y obtienes el amor que no reciben. En mi querer, dice Jesús, te encontrarás en mí y en todos. ¿Entienden eso? En mi querer te encontrarás en mí, y como estás en mí, por tanto, en todos. Harás mi vida, rezarás como yo, y el Padre Divino por esto quedará contento, y todo el cielo te dirá: ¿quién nos llama en la tierra? ¿Quién es quien quiere encerrar este santo querer
en sí. ¿Dónde lo quiere cerrar? ¿Encerrando a todos nosotros juntos? ¿Qué encierra esa alma? El querer divino con todo lo que encierra. ¿Y qué encierra? A Dios y a todas las criaturas, pero aquí están hablando los del cielo, los santos, los ángeles. ¿Y cuánto bien no puede obtener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra? Saben que en el Evangelio Jesús habla de lo que pidan en mi nombre. Y ya ven que dice, todo lo que piden en mi nombre yo lo haré. Y normalmente nosotros pensamos que consiste nada más en añadir a nuestra petición en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Veamos qué dice el catecismo. En el 2664, oramos en el nombre de Jesús. Y en el 2666 dice, el nombre de Jesús contiene todo. Dios y el hombre y toda la economía de la creación y de la salvación. El nombre de Jesús, ¿qué contiene? Lo que contiene su querer divino. ¿Se acuerdan? Que le dijo arriba a Luisa, vuélcate en mi voluntad y allí encontrarás a Dios y a todas las criaturas. ¿Sí? Y el nombre de Jesús contiene eso mismo. Es que el nombre, bíblicamente, ¿qué es? La esencia de la persona. Y la esencia de Jesús es su voluntad divina. Así que orar en el nombre de Jesús es mucho más que añadir en el nombre de Jesús. Es volcarte en Él, en su persona, en lo que Él es, en su voluntad, en sus deseos, en lo que Él quiere y hace. Y allí puedes pedir y obtener lo que quieras. Pero para haber hecho eso, ocupas haber renunciado a tu deseo y a tu intención para tomar el querer de Jesús. Y entonces sí, Dios te da todo lo que pidas porque pides lo que en su misma voluntad Él quiere. Entonces, su nombre es el único que contiene la presencia que significa. ¿Y qué presencia significa? Toda la divinidad y toda la humanidad. ¿Se dan cuenta de lo que es orar en el nombre de Jesús? Es orar en su misma persona, con su misma oración, con su misma voluntad. Y por último, este número del Catecismo, 2603, su conmovedor sí, Padre. ¿Dónde está ese sí, Padre? En el Evangelio. Cuando se llena de júbilo, porque el Padre ha ocultado los misterios del reino a los sabios y entendidos y los ha mostrado a los sencillos. Y dice, sí, Padre, gracias porque así te ha parecido bien. A ese sí, Padre se refiere. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre. Su corazón, ¿qué es? Su voluntad de hombre, que está adherida totalmente, fundida en el querer del Padre, del cual fue un eco el fiat de su madre. El fiat de la Virgen es eco, es decir, es el mismo fiat, el mismo sí de Jesús. Y es el catecismo, no es el libro del cielo. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa
de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. El Papa Benedicto explica que en la Biblia el corazón es el centro de la persona, lo más íntimo, de donde sale el bien o el mal. Y el Papa Benedicto dice, es la voluntad humana. Por tanto, toda la pasión de Jesús es la adhesión de su corazón de hombre, es decir, de su voluntad humana a la voluntad del Padre. Si yo quiero orar en Jesús, debo no ser otra cosa que un sí, un fiat, una fusión de mi voluntad con la de Él, con la voluntad divina que Él posee en común con el Padre. Pues bueno, esta lectura quizá quieran tener la fecha. Es así como que una pequeñísima síntesis de cómo ora Jesús, porque es como se debe orar en la divina voluntad, haciéndolo vida. Volumen 11 del Libro del Cielo, 3 de mayo de 1916. Y bueno, si ustedes ponen música divina voluntad en YouTube, música divina voluntad, el primer video que aparece empieza con esta lectura. Es un video con cantos y lecturas intermedias. Los cantos no les hagan mucho caso, cantamos mis hermanos y yo, pero es cosa muy sencilla. Lo importante son las lecturas. Escuchar esas lecturas y rumiarlas. Si ponen en YouTube eso, divina voluntad, música divina voluntad. Y el primer video, que tiene muchas lecturas y cantos, la primera es esta. Mande. Esta mañana con eso nos despertamos mis compañeras y yo, con tu voz, Vale. con tus cantos y con Luisa Picarreja. Pero el punto es la lectura y entender lo que Jesús dice. ¿Sí? Pero eso nos motivó a llegar más temprano. Bueno, Así que gracias. pues tratemos de vivirlo. Muchas gracias. Pues debemos tener un fuerte aplauso, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Ya nomás nos falta un tema, pero ahorita vamos a tener media hora para pasar al salón parroquial donde estaban hace rato y cenar algo. Media hora, sí, porque va a continuar el doctor Tomasini. Gracias. Media hora. Y en mi casa me tienen. Es que nos amamos. Ay, no. No se pueden llevar a mi casa. Se las puedo llevar a casa.